Aquella tarde de Acción de Gracias, mi madre levantó su copa, sonrió a todos los invitados y dijo con total calma: «Surprise. Esta es Claire, nuestra desgracia familiar». Yo seguía de pie con la cuchara en la mano. Mi hermana soltó una pequeña risa. Mi padre miró su plato. Y justo en ese momento, alguien abrió la puerta principal. Antes de continuar, cuéntenme algo en los comentarios. ¿Desde qué ciudad y país están viendo esta historia? También díganme la hora y la fecha en su lugar ahora mismo. Me encanta leerlos a todos. Y si les gustan las historias reales llenas de giros inesperados, háganme un pequeño favor. Suscríbanse al canal y acompañen esta historia hasta el final. Todavía recuerdo el sonido de la cuchara de metal golpeando suavemente el borde del recipiente de puré de papas, cuando todo el mundo dejó de hablar. Pause. Fue un silencio muy corto, pero suficiente para sentirlo en el pecho. El comedor de mis padres siempre había sido pequeño para reuniones grandes. Una mesa larga de madera ocupaba casi todo el espacio, rodeada por sillas que no combinaban entre sí porque algunas venían del comedor y otras del patio. El olor del pavo recién cortado, la salsa de arándanos y el relleno de pan con salvia llenaban la casa. Era el tipo de aroma que normalmente hacía que una casa se sintiera cálida. Ese día no. Ese día el aire se sentía pesado. Mi madre seguía sosteniendo su copa de vino como si nada hubiera pasado. «Bueno», dijo finalmente, con esa sonrisa que siempre usaba cuando quería parecer encantadora frente a otras personas. «Claire siempre ha sido diferente. Diferente». Esa palabra llevaba años apareciendo en nuestras conversaciones familiares. Nunca significaba algo bueno. Dejé el recipiente sobre la mesa con cuidado y tomé mi asiento. Sentí las miradas moverse hacia mí y luego apartarse rápidamente, como si nadie quisiera quedar atrapado mirando demasiado tiempo. Mi hermana Emily fue la primera en romper la tensión. «Mamá solo está bromeando», dijo con una risita ligera, tomando su copa. Claire siempre fue la rebelde de la familia. Rebelde. Otra palabra familiar. Miré a mi padre. Él estaba cortando su pavo con una concentración exagerada, como si esa tarea requiriera toda su atención. Siempre hacía eso cuando no quería intervenir. Siempre. Claire ha tenido algunos cambios interesantes en su vida últimamente, continuó mi madre. Ya saben cómo son los 30. A veces uno toma decisiones impulsivas. Decisiones impulsivas. Sentí que algo en mi estómago se tensaba. Tomé un sorbo de agua, no vino. Agua, porque sabía que el vino me haría decir algo que después lamentaría. Al otro lado de la mesa, Tyler, el esposo de Emily, se inclinó hacia atrás en su silla con esa expresión de curiosidad que la gente tiene cuando huele un pequeño drama familiar. «¿Todavía estás en esa empresa de logística médica?», preguntó. Asentí. «Sí. Debe ser demandante». La forma en que dijo demandante sonó más como inestable. Emily intervino rápidamente. «Claire siempre está trabajando demasiado», dijo. «A veces ni siquiera sabemos dónde está». Mi madre levantó las cejas. «Bueno, cuando uno cambia de carrera a mitad de la vida, supongo que tiene que esforzarse más para ponerse al día». No respondí, porque sabía exactamente a qué se refería. Hace 3 años yo era profesora. Una vida tranquila, horarios claros, veranos libres, lo que mi familia llamaba una vida respetable. Luego vino el divorcio. Y todo cambió. La gente siempre cree que los divorcios terminan en un solo día. En realidad no. Terminan lentamente. En conversaciones incómodas. En silencios largos. En cajas de cartón apiladas en la sala. Y en ese momento incómodo cuando te das cuenta de que ya no tienes idea de cómo va a ser tu vida. Mi madre nunca me perdonó haber dejado ese matrimonio. Para ella, divorciarse era como admitir un fracaso público. «¿Sigues viviendo en la misma casa?», preguntó de pronto. La pregunta parecía casual,
pero algo en su tono me hizo levantar la vista. Sí, respondí. Pensé que tal vez la habías vendido. No. Hubo una pausa. Emily empezó a cortar su pavo lentamente. Las casas son caras de mantener hoy en día, dijo, especialmente sola. Allí estaba. El verdadero tema. Dinero. Mi familia siempre hablaba de dinero, como si fuera un indicador directo de valor personal. Si estabas bien económicamente, eras responsable. Si no, habías hecho algo mal. Mi padre finalmente habló. ¿Tu trabajo es estable? La pregunta llegó tan directa que por un segundo pensé que había escuchado mal. Sí. ¿Seguro? Lo miré fijamente. Mi padre rara vez hacía preguntas así, especialmente frente a otros. Sí, repetí. Pero mientras decía eso, noté algo extraño. Mi madre miró brevemente hacia la puerta principal. Solo un segundo. Pero lo suficiente para que me diera cuenta. La mesa tenía 8 personas. Pero había 9 platos. Lo había notado antes, sin pensarlo demasiado. Ahora ya no podía ignorarlo. ¿Esperamos a alguien más?, pregunté. Mi madre tomó un sorbo de vino antes de responder. Tal vez. ¿Tal vez? Emily sonrió. Solo alguien que podría pasar a saludar. Algo en su tono me hizo sentir un pequeño nudo en el estómago. No era una sonrisa normal. Era una sonrisa de anticipación. Miré otra vez el lugar vacío en la mesa. Un plato, un vaso, cubiertos perfectamente alineados, como si esa persona ya estuviera planeada desde el principio. De repente, recordé algo. Hace unos días, mi madre me había preguntado casualmente el nombre de mi jefe. No le di mucha importancia en ese momento. Nunca se interesaba por mi trabajo. Pero ahora sentí un pequeño escalofrío recorrerme la espalda. ¿Quién viene?, pregunté. Mi madre se encogió ligeramente de hombros. Ya verás. Fue entonces cuando escuché algo. Un coche deteniéndose frente a la casa. Las conversaciones en la mesa se volvieron más lentas. Emily levantó la vista hacia la ventana. Mi madre dejó su copa. Mi padre se acomodó en la silla. Y en ese momento, entendí algo que no supe explicar de inmediato. Esta cena no era solo una cena. Algo estaba siendo preparado. Algo en lo que yo era el tema principal. Un segundo después, el timbre de la puerta sonó. El timbre volvió a sonar. No fue un sonido fuerte. Pero en esa casa, en ese momento, se sintió como si alguien hubiera golpeado una campana en medio del silencio. Mi madre se levantó de la mesa casi demasiado rápido. «Yo abro», dijo. Su voz tenía un tono ligero, pero algo en su forma de moverse me llamó la atención. Caminó hacia la puerta con una seguridad extraña, como si supiera exactamente quién estaba del otro lado. Emily también levantó la cabeza. Su mirada pasó rápidamente de mi madre a mí. Luego volvió a su plato. Tyler tomó un sorbo de vino. ¿Esperamos antes de empezar con el pastel?, preguntó con una sonrisa curiosa. Mi madre no respondió. Madre solo caminó hacia el recibidor. Yo me quedé sentada, mirando el lugar vacío frente a mí. El plato, el vaso, los cubiertos perfectamente alineados. La puerta se abrió. Escuché la voz de mi madre primero. «Daniel, qué gusto verte. Pasa, pasa». Mi cuerpo se quedó completamente inmóvil. Por un segundo pensé que había escuchado mal. Daniel. Mi jefe. Sentí que algo frío me recorría la espalda. Emily levantó la cabeza inmediatamente, como si hubiera estado esperando ese momento. Tyler dejó su copa. Mi padre finalmente levantó la vista del plato. Entonces lo escuché. La voz de Daniel Mercer. Tranquila. Profesional. Exactamente igual que en la oficina. Gracias por invitarme, señora Bennett. Espero no llegar demasiado tarde. Mi madre soltó una pequeña risa educada. Para nada. Justo estábamos empezando con el postre. Mis manos estaban quietas sobre mi regazo. Intenté ordenar mis pensamientos. ¿Por qué estaba aquí?
Daniel nunca iba a eventos personales de empleados. Nunca. Era conocido por mantener una línea muy clara entre el trabajo y la vida privada. Y sin embargo, estaba entrando en la casa de mis padres. Un segundo después, apareció en la puerta del comedor. Traía una pequeña caja blanca de una pastelería. Su traje gris oscuro estaba impecable, como siempre, su expresión tranquila. Pero sus ojos se movieron por la mesa con rapidez. Primero mi madre, luego Emily, luego mi padre, y finalmente, yo. Nuestros ojos se encontraron, solo por un segundo, pero fue suficiente para que notara algo. Sorpresa. No esperaba verme allí, eso estaba claro. Mi madre extendió el brazo hacia mí. Daniel, esta es nuestra hija Claire. Hubo una pausa diminuta, una pausa que nadie más en la mesa pareció notar. Nos ha hablado mucho de usted, continuó mi madre. Yo casi solté una risa. Eso era imposible. Mi madre jamás preguntaba por mi trabajo. Daniel asintió con una sonrisa educada. Claire es una parte muy importante de nuestro equipo. El silencio en la mesa cambió ligeramente. Emily levantó las cejas. ¿De verdad? Daniel tomó asiento en el lugar vacío. Sí. Colocó la caja del pastel sobre la mesa. Espero que no moleste que haya traído algo. Para nada, dijo mi madre. ¡Qué detalle! Pero yo no podía dejar de mirar a Daniel. Intentaba entender lo que estaba pasando. Y algo más empezó a molestarme. Mi madre estaba demasiado relajada, demasiado satisfecha, como si este encuentro fuera exactamente lo que esperaba. Emily se inclinó hacia adelante. Claire dice que la empresa creció mucho el último año. Daniel asintió. Sí, hemos tenido bastante expansión. Debe ser complicado manejar algo así, dijo Tyler. A veces. ¿Y Claire? ¿Qué hace exactamente allí?, preguntó Emily. La pregunta cayó sobre la mesa como una piedra pequeña, pero pesada. Daniel me miró un segundo antes de responder. Claire dirige gran parte de nuestras operaciones logísticas. Emily parpadeó. ¿Dirige? Sí. Mi madre inclinó la cabeza ligeramente. Oh, Claire, siempre fue muy trabajadora. Ese comentario tenía algo extraño, porque durante años ella había dicho lo contrario. Tyler intervino. ¿Eso significa que supervisa gente? Daniel tomó su copa de agua. Bastante gente. Emily miró hacia mí. Claire nunca entra en muchos detalles cuando hablamos de trabajo. Yo respiré lentamente. Porque normalmente nadie pregunta. Emily sonrió, pero no respondió. Mi madre cambió de tema con una suavidad demasiado rápida. Daniel, Claire nos contó que usted fundó la empresa. Sí. Debe haber sido difícil al principio. Como cualquier negocio. Mi padre habló por primera vez desde que Daniel se sentó. ¿Y la empresa es estable? La pregunta fue directa. Daniel lo miró con calma. Sí. Porque en estos tiempos, muchas compañías no lo son. Daniel asintió lentamente. Es cierto. Hubo un silencio. Entonces Emily dijo algo que me hizo tensarme. Nos preocupa un poco Claire. Daniel giró la cabeza hacia ella. ¿Por qué? Emily se encogió de hombros. Solo que, después de su divorcio, ha tomado decisiones muy rápidas. Mi madre suspiró suavemente. Claire siempre ha sido muy impulsiva. Sentí la presión subir en mi pecho. Daniel no dijo nada inmediatamente. Solo escuchó. Eso era algo que siempre hacía en las reuniones importantes. Escuchar primero, hablar después. Tyler intervino. Cambiar de carrera en medio de una crisis personal no es fácil. No, dijo Daniel. Emily volvió a mirar su plato. A veces nos preguntamos si Claire está estable. La palabra flotó en el aire. Estable. Daniel dejó su copa. Claire es una de las personas más confiables que tenemos. Emily levantó la vista. ¿Así? Sí. Mi madre sonrió con cortesía. Eso es bueno escuchar.
Pero algo en su expresión cambió. Un pequeño gesto, casi invisible. Como si la respuesta no fuera la que esperaba. Mi mente seguía girando alrededor de la misma pregunta. ¿Por qué lo invitaron? Emily volvió a hablar. ¿Hace cuánto trabaja Claire con usted? Un poco más de 2 años. Tyler frunció el ceño. Eso fue justo después de su divorcio. Daniel asintió. Así es. Mi madre juntó las manos. Debe haber sido una etapa difícil para ella. Daniel no respondió inmediatamente. Y en ese momento noté algo curioso. Me estaba mirando. No como jefe, sino como alguien intentando entender una situación. Finalmente habló. Claire manejó ese periodo con mucha determinación. Emily soltó una pequeña risa. Eso no es exactamente la versión que conocemos en la familia. Silencio. Ese tipo de silencio que aparece cuando alguien cruza una línea invisible. Daniel apoyó las manos sobre la mesa. Las personas a veces son diferentes en distintos entornos. Tyler inclinó la cabeza. ¿Quiere decir que Claire es diferente en el trabajo? Daniel respondió con calma. Quiero decir que Claire resolvió algunos problemas muy complejos en los últimos 2 años. Mi madre tomó su copa. Eso es bueno. Pero su sonrisa parecía más tensa ahora. Mi padre volvió a hablar. ¿Y su posición en la empresa es segura? Daniel lo miró directamente. Muy segura. Hubo otra pausa. Sentí que algo empezaba a cambiar en la mesa. Emily notó lo mismo. Entonces Claire tiene bastante responsabilidad. Sí. Eso debe ser mucha presión. Daniel asintió. ¿Lo es? Emily inclinó la cabeza. ¿Alguna vez ha tenido problemas? La pregunta era demasiado directa. Incluso para Emily. Daniel respondió con tranquilidad. Todos tenemos problemas en el trabajo de vez en cuando. Emily insistió. Quiero decir, errores importantes. Daniel la miró durante un segundo más largo. No. Ese no fue firme. Mi madre dejó la copa lentamente. Algo en la atmósfera cambió otra vez. Yo seguía intentando entender lo que estaba pasando. Y entonces recordé algo. Hace 3 semanas, mi madre me llamó de repente. Algo que casi nunca hacía. ¿Cómo se llama tu jefe?, me preguntó. En ese momento pensé que era curiosidad. Ahora, ya no estaba tan segura. Emily volvió a hablar. Es curioso. Daniel la miró. ¿Qué cosa? Que nunca habíamos conocido al jefe de Claire. Mi madre intervino. Pensamos que sería bueno conocer a las personas con las que trabaja. Daniel asintió, pero sus ojos volvieron a moverse hacia mí. Había una pregunta silenciosa allí. ¿Sabías de esto? Yo negué muy ligeramente con la cabeza. Solo un movimiento pequeño. Pero él lo notó. Entonces ocurrió algo más. Tyler se inclinó hacia adelante. Daniel, si no es indiscreción, ¿Claire gana bien allí? El silencio fue inmediato. Incluso Emily pareció sorprendida por la pregunta. Pero mi madre no. Ella estaba observando atentamente. Daniel se quedó quieto un segundo. Luego respondió con calma. Claire tiene una compensación muy competitiva. Tyler sonrió. Eso suena diplomático. Daniel no reaccionó. Emily intervino. Es que Claire siempre ha sido un poco reservada con los números. Mi madre suspiró. Solo queremos asegurarnos de que está bien. Daniel miró la mesa. Luego levantó la vista. Claire está más que bien. Ese comentario cayó como una piedra en el centro de la mesa. Emily frunció ligeramente el ceño. Mi madre apretó los labios. Y en ese momento entendí algo que me hizo sentir un pequeño nudo en el estómago. Ellos no lo invitaron para conocerlo. Lo invitaron para confirmar algo. Algo sobre mí. Algo que esperaban escuchar. Pero no estaba ocurriendo. El ambiente cambió. Y entonces Emily dijo algo que encendió una chispa nueva en la habitación. Bueno,
Supongo que eso explica cómo resolvió lo de la casa el año pasado. Daniel levantó la mirada lentamente. ¿La casa? Emily asintió. Sí, el problema de la hipoteca de mis padres. Mi corazón dio un pequeño salto. Daniel me miró. Yo sentí la sangre bajar de mi cara, porque en ese instante supe exactamente a qué momento se refería. Y también supe algo más. Mi familia no tenía idea de lo que realmente había pasado ese año. Daniel no respondió inmediatamente. Solo me miró. Fue una mirada breve, pero muy clara. Sabía exactamente a qué se refería Emily. Y también sabía algo más. Que mis padres no entendían realmente lo que estaban insinuando. Emily volvió a hablar, como si estuviera aclarando algo obvio. El año pasado mamá y papá tuvieron un pequeño problema con la hipoteca, dijo, moviendo su tenedor en el plato. Fue bastante estresante para todos. Mi madre soltó una pequeña risa nerviosa. Oh, Emily, no hace falta entrar en detalles, pero Emily ya había empezado. La verdad es que casi pierden la casa. La palabra casi se quedó flotando en la mesa. Mi padre dejó el cuchillo. No dijo nada, pero pude ver la tensión en su mandíbula. Daniel seguía sentado muy derecho, escuchando, como siempre hacía cuando alguien decía algo importante. Pero al final todo se solucionó, continuó Emily. De alguna manera, sentí el peso de esas palabras, porque esa manera tenía nombre, y yo sabía que Daniel también lo sabía. Mi madre se aclaró la garganta. Fue solo un mal momento financiero, dijo. Cosas que pasan. Tyler intervino. Pero fue extraño cómo se resolvió tan rápido. Emily asintió. Exacto. Luego me miró. Claire nunca nos explicó bien cómo pasó. Daniel giró ligeramente la cabeza hacia mí. Yo sentí el pequeño temblor que apareció en mis manos. Esto no estaba yendo en la dirección correcta. No era algo importante, dije finalmente. Mi madre soltó un pequeño suspiro. Para nosotros sí lo era. Ese comentario me tomó por sorpresa, porque mi madre rara vez admitía vulnerabilidad frente a otros. Daniel habló por primera vez desde que el tema empezó. Las situaciones financieras pueden volverse complicadas muy rápido. Mi padre lo miró. Sí. Su voz sonó más baja que antes, más cansada. Emily cruzó los brazos. Lo curioso es que Claire apareció con una solución casi de la nada. Mi estómago se tensó. Daniel dejó su tenedor sobre la mesa. No diría que fue de la nada. El silencio cayó otra vez. Mi madre parpadeó. ¿Cómo dice? Daniel habló con calma. Resolver algo así normalmente requiere bastante trabajo. Emily inclinó la cabeza. Entonces Claire tuvo suerte. Daniel la miró. No fue suerte. Esa frase cambió algo en la habitación. Algo pequeño, pero real. Mi madre tomó su copa. Bueno, al final, todo salió bien. Pero su sonrisa ya no era tan segura. Tyler miró a Daniel. ¿Claire le habló de eso? Daniel respondió sin apurarse. Un poco. Sentí que mi corazón latía más fuerte. Porque Daniel estaba caminando en una línea muy delicada. Emily parecía cada vez más curiosa. Entonces sabe que fue un desastre. Daniel negó ligeramente con la cabeza. No fue un desastre. Mi padre habló de repente. Casi lo fue. Todos lo miramos. Mi padre rara vez participaba en estas conversaciones, pero ahora tenía los ojos fijos en su plato. Habíamos recibido 2 avisos del banco, continuó. Otro más, y habría empezado el proceso de ejecución. La palabra ejecución hizo que el aire se volviera más pesado. Mi madre apretó los labios. Robert. Es la verdad, dijo él. Daniel escuchaba con atención. Emily suspiró. Fue un momento horrible. Luego me miró otra vez. Y Claire simplemente apareció con un contacto. El recuerdo volvió a mi mente. Muy claro. Era una noche fría de febrero. Yo estaba en mi cocina con una taza de café frío frente a mí. Mi madre había llamado llorando.
algo que casi nunca hacía. El banco va a quitar la casa, dijo. Recuerdo haberme quedado mirando la pared durante un minuto entero. Esa casa era el único lugar donde mi familia siempre se reunía. Navidades, cumpleaños, acción de gracias, todo. Y de repente, podía desaparecer. Fue entonces cuando llamé a Daniel, no como jefe, sino como alguien que conocía a las personas adecuadas. Volví al presente cuando Emily habló otra vez. Nunca supimos quién era ese contacto. Daniel levantó ligeramente las cejas. ¿No? Mi madre negó con la cabeza. Claire dijo que no era nada importante. Sentí algo extraño en el pecho. Una mezcla de incomodidad y algo más. Daniel me miró otra vez. Esa misma pregunta silenciosa. ¿Quieres que diga algo? Yo moví la cabeza muy levemente. No. Pero Emily no había terminado. Siempre pensé que Claire tuvo suerte, dijo. Porque ese banco cambió las condiciones muy rápido. Tyler asintió. Demasiado rápido. Daniel cruzó las manos sobre la mesa. Los bancos a veces renegocian cuando ven un plan sólido. Emily se inclinó hacia adelante. Pero Claire no trabaja en banca. No. Ni en bienes raíces. No. Emily sonrió. Entonces siempre me pregunté, ¿cómo lo logró? La tensión en la mesa volvió a subir. Mi madre miró hacia mí. Claire nunca quiso explicar mucho. Yo respiré lentamente. Porque no era algo que necesitara explicación. Mi madre frunció el ceño. Claro que sí. Daniel habló de nuevo. A veces las personas ayudan a sus familias sin hacer mucho ruido. Esa frase quedó flotando en el aire. Emily lo miró. ¿Está diciendo que Claire ayudó? Daniel no respondió inmediatamente. Tomó un pequeño sorbo de agua. Luego dijo algo que cambió el ambiente otra vez. Exhales sharply. Estoy diciendo que Claire resolvió una situación bastante complicada. Mi hermana parpadeó. Surprised. ¿Cómo sabe eso? Daniel apoyó los codos ligeramente en la mesa. Porque vi cuánto tiempo dedicó a hacerlo. El silencio fue inmediato. Mi madre dejó la copa. ¿Qué quiere decir? Daniel la miró con tranquilidad. Durante varias semanas Claire estuvo trabajando en ese problema después del horario laboral. Mi corazón empezó a latir más fuerte. Esto estaba avanzando demasiado. Emily negó con la cabeza. Eso no tiene sentido. Daniel mantuvo la misma calma. Tiene bastante sentido si conoces a Claire en el trabajo. Tyler frunció el ceño. ¿Está diciendo que ella organizó todo? Daniel no respondió directamente. En cambio, dijo algo que nadie esperaba. Claire es una de las personas más persistentes que he conocido. Mi padre levantó la vista. Por primera vez en toda la noche. Me estaba mirando a mí. Emily soltó una pequeña risa incómoda. Bueno, eso es una forma muy elegante de decirlo. Pero Daniel no estaba sonriendo. Mi madre parecía confundida ahora. Daniel, usted sabe algo que nosotros no. La pregunta quedó suspendida. Yo sentí que el momento que había estado evitando se acercaba. Daniel me miró otra vez. Y esta vez no había solo una pregunta en su expresión. Había comprensión. Sabía exactamente por qué yo nunca había contado la historia completa. Porque con mi familia, a veces explicar algo solo empeoraba las cosas. Emily volvió a hablar. Claire siempre fue buena encontrando soluciones raras. Tyler añadió. Especialmente cuando está bajo presión. Daniel respondió con suavidad. La presión revela mucho sobre una persona. Mi padre seguía mirándome. Con una expresión que no había visto en mucho tiempo. Curiosidad. Tal vez incluso respeto. Pero Emily todavía no estaba satisfecha. Entonces, dijo lentamente. ¿Claire tuvo algo que ver con la renegociación del préstamo? La mesa entera quedó en silencio. Daniel apoyó la espalda en la silla. Sus ojos se movieron hacia mí una última vez.
Y en ese momento supe algo. La verdad estaba a punto de salir. Quisiera yo decirla o no. Daniel no respondió de inmediato. Se quedó sentado, muy tranquilo, observando la mesa. Yo conocía esa expresión. Era la misma que ponía en reuniones difíciles, cuando alguien decía algo que necesitaba pensarse bien antes de contestar. Mi madre estaba esperando. Emily también. Tyler miraba entre todos nosotros como si estuviera viendo una escena interesante desarrollarse frente a él. Mi padre seguía mirándome a mí. Daniel finalmente habló. Creo que Claire debería contar esa parte de la historia. Sentí que todo el aire de la habitación se volvía más pesado. Emily soltó una pequeña risa. ¿Qué historia? Daniel no apartó los ojos de mí. La que ustedes no conocen. Mi madre frunció el ceño. Claire, ¿de qué está hablando? Sentí mis dedos tensarse alrededor de la servilleta. Había pasado un año entero evitando exactamente este momento, porque contar esa historia significaba algo que no estaba segura de querer. Significaba que mi familia tendría que ver algo que nunca había querido reconocer. Mi padre habló suavemente. Claire. Levanté la vista. Su expresión era distinta. No había juicio. Solo curiosidad. Respiré profundamente. No es algo importante, dije. Emily inmediatamente negó con la cabeza. Si Daniel lo menciona así, claramente sí lo es. Tyler añadió. Ahora todos queremos saber. Mi madre cruzó los brazos. Claire. Ese tono. El mismo que usaba cuando yo tenía 12 años y había hecho algo que ella consideraba incorrecto. Pero esta vez no era lo mismo. Daniel intervino antes de que la conversación se volviera más tensa. No quiero poner a Claire en una posición incómoda. Pero Emily no iba a dejarlo pasar. Ya lo hizo, dijo con una sonrisa ligera. Luego me miró. Vamos, Claire. ¿Qué pasó realmente con la hipoteca? Sentí algo extraño dentro de mí. Una mezcla de cansancio y claridad. Porque por primera vez en mucho tiempo me di cuenta de algo. Había estado protegiendo una historia que nadie aquí parecía dispuesto a comprender. Daniel seguía en silencio, pero sus ojos decían algo claro. No tienes que esconder esto. Mi madre suspiró. Claire, solo estamos tratando de entender. Esa frase me hizo casi sonreír, porque durante años nunca habían tratado de entender nada sobre mi vida. Pero ahora de repente querían respuestas. Miré la mesa. Las manos de Emily. El vaso de vino de mi madre. El cuchillo en el plato de mi padre. Pequeños detalles. Luego hablé. Cuando mamá me llamó el año pasado, la mesa se quedó completamente quieta. Dijo que el banco había enviado el segundo aviso. Mi madre bajó la mirada. Emily también recordaba esa llamada. Yo sabía lo que eso significaba, continué. Tyler habló. Que la casa podía entrar en ejecución. Asentí. Sí. Hubo un silencio breve. Luego dije algo que ninguno esperaba. Y también sabía que ustedes no tenían un plan. Mi madre levantó la vista rápidamente. Claire. Es la verdad. Emily frunció el ceño. Eso no es justo. Emily, dije con calma. Ustedes llevaban meses ignorando los avisos del banco. Mi padre cerró los ojos un momento. No negó lo que dije. Daniel seguía escuchando sin intervenir. Entonces hice lo único que podía hacer, continué. Tyler inclinó la cabeza. ¿Qué fue exactamente? Respiré lentamente. Empecé a llamar a personas. Emily soltó una pequeña risa. Eso ya lo sabemos, negué con la cabeza. No, no lo saben. La habitación se volvió más silenciosa aún. Primero hablé con el banco. ¿Tú? Preguntó mi madre. Sí. Emily parecía escéptica. Los bancos no renegocian hipotecas así como así. No, dije. No lo hacen. Entonces miré a Daniel. Por eso necesité ayuda. Emily siguió mi mirada. Luego miró a Daniel, y algo en su expresión cambió lentamente. Espera. Tyler también parecía empezar a entender.
¿Daniel estuvo involucrado? Daniel no respondió, solo me dejó continuar. No directamente, dije. Mi madre estaba completamente concentrada ahora. Entonces, ¿qué pasó? Recordé esa noche muy claramente. Yo estaba en la oficina. La mayoría de las luces ya estaban apagadas. Daniel seguía trabajando en su despacho, y yo había pasado 3 horas revisando números, pagos atrasados, intereses, condiciones del préstamo, todo. Finalmente toqué su puerta. Volví al presente. Le pedí consejo. Emily se inclinó hacia adelante. ¿Solo consejo? Daniel habló por primera vez desde que empecé a contar la historia. Claire llegó con un plan bastante detallado. Mi madre lo miró. ¿Un plan? Daniel asintió. Sí. Emily parecía confundida. ¿Un plan para qué? Daniel respondió con tranquilidad. Para evitar que el banco iniciara el proceso de ejecución. La mesa quedó en silencio otra vez. Mi padre habló lentamente. ¿Claire hizo eso? Daniel lo miró directamente. Sí. Emily negó con la cabeza. Eso no tiene sentido. Daniel no reaccionó a su incredulidad. Claire revisó cada número del préstamo. Eso toma semanas, dijo Tyler. Daniel asintió. Tomó semanas. Mi madre parecía estar procesando algo difícil. Pero el banco, ¿por qué aceptó? Daniel tomó un pequeño sorbo de agua antes de responder. Porque Claire presentó una propuesta sólida. Emily soltó una risa corta. Un banco no cambia una hipoteca solo por una propuesta. Daniel la miró. No. Hubo una pequeña pausa. Luego añadió. Pero sí lo hacen cuando alguien respalda esa propuesta. El silencio fue inmediato. Emily parpadeó. ¿Respalda? Mi corazón latía más fuerte ahora. Mi madre habló lentamente. ¿Quién respaldó la propuesta? Daniel me miró otra vez. Yo sabía lo que estaba pensando. Habíamos acordado no hablar de eso. Pero la conversación ya estaba demasiado lejos para detenerla. Emily volvió a preguntar. ¿Quién? Daniel finalmente respondió. Nuestra empresa. El impacto fue inmediato. Tyler se enderezó en su silla. ¿Qué? Mi madre parecía completamente confundida. No entiendo, Daniel explicó con calma. La empresa garantizó temporalmente parte de la renegociación del préstamo. Emily abrió los ojos. ¿La empresa de Claire? Sí. Mi padre me miró como si estuviera viendo algo nuevo por primera vez. Claire. Pero Daniel no había terminado. Fue idea de Claire. Ese comentario cayó en la mesa como un peso real. Emily parecía incapaz de procesarlo. ¿Estás diciendo que Claire convenció a su empresa de ayudar con nuestra hipoteca? Daniel respondió con una calma absoluta. Estoy diciendo que Claire presentó un caso que era difícil ignorar. Tyler soltó un pequeño silbido bajo. Eso es bastante grande. Mi madre estaba completamente inmóvil ahora. Claire. Su voz sonó distinta, más suave, más insegura. ¿Por qué no nos dijiste? Sentí algo extraño en el pecho, una mezcla de emociones que no sabía cómo nombrar. Porque no quería que pensaran que les debía algo. Emily se quedó en silencio. Mi padre finalmente habló. Claire, esa casa. Miré alrededor de la mesa, la misma mesa donde había pasado tantas cenas incómodas, tantos comentarios pequeños, tantas miradas de desaprobación. Luego dije algo que había estado guardando durante mucho tiempo. Solo quería asegurarme de que la casa donde crecimos siguiera siendo nuestra. La habitación se quedó completamente en silencio. Pero Emily aún no parecía lista para aceptar lo que estaba escuchando. Eso no puede ser todo, dijo. Daniel levantó ligeramente una ceja. ¿A qué te refieres? Emily cruzó los brazos. Una empresa no arriesga dinero solo porque una empleada lo pide. Tyler asintió. Eso es cierto. Daniel apoyó las manos sobre la mesa. Su expresión seguía siendo tranquila. Pero había algo nuevo en su voz cuando habló. Algo que cambió el ambiente una vez más.
Normalmente no. Emily lo miró. Entonces, ¿por qué lo hicieron? Daniel respondió con una serenidad absoluta. Porque Claire no es una empleada cualquiera. La frase de Daniel quedó suspendida sobre la mesa. Porque Claire no es una empleada cualquiera. Durante unos segundos, nadie dijo nada. Ni siquiera Emily. Mi madre estaba completamente inmóvil, como si intentara reorganizar todas las piezas de una historia que durante años había contado de otra manera. Tyler fue el primero en hablar. Eso suena importante. Daniel no parecía interesado en dramatizar nada. Solo respondió con la misma calma con la que había hablado toda la noche. Claire dirige una parte crítica de nuestra operación. Emily frunció el ceño. Pero eso no explica por qué una empresa respaldaría una hipoteca familiar. Daniel se inclinó ligeramente hacia atrás en la silla. Lo explico de otra manera. Todos lo miraron. Cuando alguien demuestra durante años que resuelve problemas complejos, la gente empieza a confiar en su criterio. Su mirada se movió hacia mí un segundo. Claire nunca pidió un favor. Emily levantó las cejas. ¿No? No. Daniel continuó. Claire vino con números, escenarios y un plan de pagos. Mi padre estaba escuchando con mucha atención ahora. Ella había calculado exactamente cuánto tiempo necesitaba la renegociación para estabilizar la situación. Tyler dejó escapar un pequeño wow, casi inaudible. Mi madre finalmente habló. Claire, ¿hiciste todo eso? La pregunta sonaba menos como acusación y más como sorpresa. Asentí lentamente. Sí. Emily seguía procesándolo. Pero eso fue hace casi un año. Sí. ¿Y nunca dijiste nada? No. ¿Por qué? La respuesta salió antes de que tuviera que pensarla demasiado. Porque sabía que no cambiaría lo que pensaban de mí. El silencio que siguió fue diferente a los anteriores, más profundo. Mi padre se pasó la mano por la frente. Claire, su voz tenía algo que nunca había escuchado en él. Arrepentimiento. Mi madre miraba la mesa, como si cada pequeño detalle del mantel fuera de repente más interesante que mirarme a los ojos. Emily finalmente habló, pero esta vez su voz era más baja. No sabíamos nada de eso. Lo sé. Tyler miró alrededor de la mesa. Esto cambia bastante la historia. Daniel tomó su copa. A veces las historias cambian cuando aparecen todos los datos. Emily dejó escapar una pequeña risa nerviosa. Bueno, supongo que esta es una versión que nunca escuchamos. Mi madre levantó la vista lentamente. Sus ojos estaban un poco más suaves ahora. Claire, yo... Pero no terminó la frase, porque parecía no saber exactamente qué decir. Y honestamente, yo tampoco sabía qué esperaba escuchar. Mi padre fue el primero que realmente lo intentó. Gracias, dijo. Fue una palabra simple, pero completamente sincera. Esa casa significa mucho para nosotros. Asentí. Lo sé. Emily miró hacia Daniel. Entonces, Claire es realmente importante en su empresa. Daniel respondió con tranquilidad. Mucho. Tyler sonrió ligeramente. Supongo que todos subestimamos a Claire. Emily bajó la mirada. Mi madre respiró profundamente. Claire, cuando dije lo de desgracia familiar antes, finalmente me miró. No debería haber dicho eso. La mesa quedó completamente silenciosa otra vez. Pero esta vez el silencio no era tenso. Era incómodo. La diferencia es importante. Porque la incomodidad significa que algo está cambiando. Emily habló después de unos segundos. Mamá, eso fue bastante duro. Mi madre suspiró. Lo sé. Luego volvió a mirarme. Creo que a veces seguimos viendo a nuestros hijos como eran hace 20 años. No respondí, porque sabía que esa frase era tan cierta como incompleta. Mi padre intervino. Claire, estoy orgulloso de lo que hiciste. Eso sí me sorprendió, porque mi padre nunca había usado esa palabra conmigo.
orgulloso. Daniel se levantó ligeramente para servirse más agua. Parecía satisfecho con dejar que la conversación siguiera su curso. Emily finalmente me miró directamente. ¿Y tu trabajo ahora? ¿Qué pasa con él? ¿De verdad diriges operaciones? Asentí. Sí. Tyler sonrió. Entonces probablemente eres la persona más exitosa en esta mesa. Emily le dio un pequeño codazo. No digas eso. Pero nadie lo contradijo realmente. Mi madre parecía estar pensando en algo. Claire, ¿estás feliz con tu trabajo? La pregunta me tomó por sorpresa, porque nunca antes la había hecho. Sí. Daniel habló con calma. De hecho, hay algo que Claire aún no ha mencionado. Giré la cabeza hacia él inmediatamente. Él levantó una ceja muy ligeramente. Ese gesto que siempre usaba cuando quería provocarme un poco. Emily se interesó de inmediato. ¿Qué cosa? Daniel respondió tranquilamente. Le ofrecimos a Claire dirigir una nueva división regional. Mi madre abrió los ojos. ¿Una promoción? Daniel asintió. Sí. Emily parecía completamente sorprendida ahora. Claire. ¿Es verdad? Respiré lentamente. Sí. ¿Cuándo ibas a decirnos? Pensé en eso un segundo. Probablemente después de firmar el contrato. Tyler se rió. Esto sigue mejorando. Mi padre estaba mirándome con una expresión que todavía no terminaba de entender. Tal vez estaba viendo por primera vez a la persona que me había convertido, no a la versión antigua que tenían en la cabeza. La cena continuó después de eso, más tranquila, más normal. Pero algo había cambiado en la habitación. No era una transformación mágica. Las familias no funcionan así. Pero el equilibrio era distinto. Un poco más respetuoso, un poco menos seguro de sí mismo. Más tarde esa noche, después de que todos terminaron el postre, salí al porche delantero. El aire frío de noviembre se sentía limpio. La puerta se abrió detrás de mí. Era Daniel. ¿Estás bien? Preguntó. Asentí. Sí. Espero no haber dicho demasiado. Negué con la cabeza. No. Miré hacia la calle. Las luces de las casas vecinas estaban encendidas. Creo que tarde o temprano tenía que pasar. Daniel apoyó el hombro contra la barandilla. Tu familia parece complicada. Solté una pequeña risa. Eso es una forma elegante de decirlo. Hubo un momento de silencio cómodo. Luego dijo algo que no esperaba. Deberías aceptar la promoción, lo miré. Lo sé. ¿Entonces? Saqué algo del bolsillo de mi abrigo. El sobre doblado. La carta de oferta. El mismo papel que había estado llevando conmigo durante 3 semanas. Creo que esta noche me ayudó a decidir. Daniel sonrió ligeramente. Me alegra oír eso. Unos minutos después volvió a entrar a la casa. Yo me quedé allí un rato más, pensando. En la cena, en mi familia, en lo extraño que es a veces cómo las personas nos ven, años construyendo una imagen. Y un solo momento puede cambiarla. No porque uno se vengue, sino porque finalmente aparece la verdad. Cuando volví a entrar a la casa, mi madre estaba recogiendo los platos. Se detuvo cuando me vio. ¿Claire? ¿Sí? Parecía querer decir algo más, pero al final solo dijo, gracias por ayudarnos el año pasado. Asentí. No necesitaba más que eso. Algunas cosas no necesitan discursos largos, solo un pequeño reconocimiento, y eso, para mí, era suficiente. Antes de terminar esta historia, quiero decir algo rápido. Si esta historia te recordó un momento en tu vida donde alguien finalmente vio quién eras de verdad, cuéntamelo en los comentarios. También dime desde qué ciudad y país estás viendo este video, la hora y la fecha ahora mismo donde estás. Me encanta leerlos a todos. Y si te gustan las historias reales como esta, historias de fuerza silenciosa, momentos incómodos y verdades que finalmente salen a la luz, suscríbete al canal y acompáñanos en las próximas historias. Tu apoyo realmente hace que este canal siga creciendo.